Salomón Lerner Guitis ha sido presidente del Consejo de Ministros, el primer presidente del Consejo de Ministros de este gobierno. Está ahora en el interés y el afán de promover o procurar que el sector más de izquierda progresista tenga un protagonismo en 2016. Vamos a hablar de eso también. He tenido la gentileza de venir esta mañana para conversar sobre los temas. Señor Lerner, gusto saludarlo. Buenos días. Gracias por estar con nosotros esta mañana. Bueno, voy a comenzar planteándole el escenario más grande, pero que todavía está en una fase, diría yo, germinal, en términos de lo que creo que va a producir la relación peruano-brasileña, pero no, digamos, una reunión que esté marcada solamente por los lazos que creo en un mundo que avanza hacia la globalización deberíamos tener, sino más bien vinculado a la corrupción, que es una cosa que es lo que está marcando hoy la agenda política. ¿Qué le parece esto, las implicancias del caso Lavallato, Castillo y Arena con el Perú? Previsible, lo intuía, parecía que en algún momento iba a salir de todas maneras. Cuando esto explotó en Brasil, usted se imaginó y dijo, uy, espérate que llegue a Perú porque creo que ahí puede haber algún nivel de encuentro, ¿o lo ha sorprendido totalmente? No, yo creo que hay cierto tipo de intuición, ¿no? Desde el punto de vista empresarial. Hay sobre todo muchas obras importantes que se han venido realizando en los últimos 15 años en el Perú, o 20 años en el Perú, de infraestructura, en donde se aplican muchas adendas, ¿no?, a los contratos, y estas adendas pueden ser sujeto a sobreevaluaciones, ¿no? En fin, que justamente ya la Contraloría estaba tomando cartas en el asunto en algunos casos, ¿no? Específicamente con la transoceánica, ¿no? La interoceánica, mejor dicho, sí. Que había esa posibilidad de que surgiera ahí algún tipo de complicaciones, y esto lo que sucede en Brasil, básicamente era un aspecto que podía repercutir en lo peruano, ¿no? Las empresas brasileñas han tenido una presencia muy importante en el país, sobre todo en obras de infraestructura, ¿no? De acuerdo, pero inicialmente parecía que esto iba a alcanzar solo algunas obras de gran infraestructura, pero que pasaron hace un buen tiempo, como la interoceánica, que es por donde empezó y saltó el asunto. Pero resulta que parece esa ser una de una larga lista de obras donde, bajo la lógica de la promoción de la inversión y de que sectores importantes de inversionistas vinieran al Perú, se contrabandearon sobre todo algunas empresas brasileras, exportando una fórmula que ya en Brasil se ha determinado: altos niveles de corrupción entre la empresa y la política. ¿Cree usted, por todo lo que se ha conocido ahora, que eso está quedando cada vez más claro, que hubo eso en el Perú en los últimos años? Bueno, yo creo que esas son parte de la investigación, pero efectivamente queda hoy día ya el principio de la duda, ¿no? Creo que la duda está en que si estas negociaciones que se realizaban con las empresas, y aquí también han participado no solamente las empresas brasileñas, sino empresas peruanas que se han asociado con empresas brasileñas. Entonces también habrá que preguntarles a ellos cuál ha sido la transparencia de su actuación frente a las grandes obras acá en el país, ¿no? Ahora, y se ha venido ya con el transcurrir de los días y la revelación de algunos elementos que van a ser objeto, como ha dicho el presidente del Consejo de Fiscalización, por ejemplo, de las investigaciones que se van a hacer tanto en el Congreso como en el Ministerio Público, pues centrando en determinados periodos, el APRA, este gobierno también. Y aparece un personaje ahí que es muy interesante, importante, que es Aida Sisson, que no solo era esposa de un exministro y alto funcionario del APRA, sino una persona que, desde su propia decir, era cercana al partido aprista, y que eso le ha permitido abrir puertas. Pero ella dice también que se reunió en la época de la campaña en el local del Partido Nacionalista con algunas personas, y dice que con usted, con Omar Chejade y algunos otros que no recuerda muy bien. ¿Usted se reunió con ella en algún momento? Sí, yo recuerdo haberme reunido, no sé si 3 días antes como dice, claro, como ella dice, pero sí, ella vino de visita a vernos y a proponer una serie de sus operaciones que ella tenía como representaciones acá, ¿no? Fue pues de repente una reunión entre 20 y 30 minutos, ¿no? Ella mucho circulaba en la Cámara Peruana Brasileña, ¿no? Como lo ha dicho también, sí, lo ha reconocido. Sí. Entonces ha venido, sí, se ha presentado y terminó la reunión, y luego yo nunca más he tenido oportunidad en los últimos 4 años de tener un contacto con ella, ¿no? Eso fue cuando estaban todavía en la campaña. Sí, estamos hablando del 10 a 11, ¿no? Yo diría el 11, seguramente inicio del 11, ¿no? Digamos, comenzando el 2011. Claro. Y recuerda usted, señor Lerner,
cuál era, digamos, más en específico lo que quería, porque una cosa es promocionar y patrocinar una empresa y presentarla, pero claro, uno podría decir, eso se hace ya en el ejercicio de la función pública y siguiendo los canales formales, pero ir a la oficina de campaña de un partido no dice bien, en el sentido de que lo que estaba buscando era que un amarre previo antes de que entrara el gobierno, o viendo que ustedes podían ganar. Sí, ver si... probablemente la intención de ella era presentar al grupo que ella era la consultora, ¿no? De las empresas, o de la empresa que era consultora, ¿no? Básicamente en qué se estaba desarrollando sus actividades, ¿no? Ese fue básicamente lo que ella pretendió, ¿no? De acuerdo, pero entonces fue previa a la elección, en medio de la campaña, promocionaba, patrocinaba algunas empresas. ¿Estuvo reunido usted con ella y otros, se acuerdan? Yo no me acuerdo aquí yo no me acuerdo si estaba Omar Chejade, como ella ha dicho, ¿no? Sí. Mire, en el partido habían 3 o 4 reuniones paralelas que uno atendía, de personas que venían a visitarlo, a conversar con uno. Yo no me recuerdo mucho más de lo que entiendo que fue 20 a 25 minutos de una presentación de lo que ella venía realizando, en qué estaba ella en las consultorías. Y salvo esa sensación de alguien que ofrece un producto, ¿no le quedó otra de algún otro No, en absoluto, nivel, porque ella se desenvolvía, como vuelvo a repetir, mucho en los cócteles, en las reuniones de la Cámara Peruano-Brasileña, como una operadora de empresas brasileñas. Cuando usted entró ya al gobierno como primer ministro, ¿tuvo reuniones con ella o con otros que venían a nombre de las empresas que ella patrocinaba? No, nunca. O sea, digamos, no lo le que en campaña ofreció después sí, no fue a buscarlo. No, nunca volví más a tener un encuentro con ella en los últimos años, ¿no? De acuerdo. Ahora, señor Lerner, quería preguntarle, porque otra de las cosas que sé ya sobre este gobierno, que tienen un vínculo ineludible con Brasil, por la cantidad de obras de infraestructura que se han hecho por empresas brasileñas en el Perú, y porque la campaña electoral, sobre todo la del 2011, y más específicamente la de la segunda vuelta probablemente, estuvo marcada por la influencia de Brasil en la campaña. De hecho, el mismo Lula da Silva vino y hoy está en apremios serios en Brasil por ese tipo de gestiones que hacía. Entonces lo que se dice, si hay alguien que tiene que explicar por el vínculo brasileño, es este gobierno. Y usted fue parte de la campaña y fue primer ministro inmediatamente después de la campaña. ¿Qué habría que decir sobre esos dichos de casi el sometimiento hacia Brasil en medio de una campaña que finalmente lo llevó a la victoria? No, mire, yo creo que toda la política de integración de América Latina partía sobre una base importante de reconocer a Brasil como un actor fundamental en esa integración latinoamericana. Y por lo tanto había una relación, al menos la que yo mantuve, es la relación política con Brasil, ¿no? Y creo de que era muy importante porque era una nueva apreciación de cómo hacer un proyecto desarrollista en el Perú que se integrara también al proyecto brasileño, que es un proyecto interesante de integración regional en América Latina en los aspectos no solamente comercial, sino cultural, de fronteras, ¿no? Y político también, por la afinidad que había, digamos. Y político. Entonces, indudablemente, las relaciones eran muy importantes con Brasil y estábamos nosotros muy imbuidos en esta relación, ¿no? A través de, seguramente, el Partido Nacionalista que asistía al Foro de Sao Paulo, en donde se integra con los partidos políticos. Trabajadores es central, sí, ¿cierto? Y visitas de personajes del PT acá al Perú. Yo recuerdo mucho el jefe de Relaciones Internacionales del PT, Walter del Pomar, ha venido durante la campaña un par de veces a conversar con nosotros, visitas de partido a partido, de José Dirceu, por ejemplo, que era muy cercano a Lula da Silva, fue su primer ministro y además un hombre políticamente muy cercano a Lula, ¿vino alguna vez, digamos, que yo recuerde, en medio de estas visitas que tuvieron por parte del Partido de Trabajadores? Yo recuerdo visitas de tipo política, como el jefe de Relaciones Internacionales, el jefe asesor de la presidencia en asuntos internacionales, Marco Aurelio García, que venía al Perú, hoy día sigue siendo él uno de los importantes gestores de la asistencia a la presidencia en relaciones internacionales. Él sigue trabajando hoy día con Dilma Rousseff.
Rousseff. Él venía, ha venido durante el tiempo que duró la campaña, en los últimos 12, 14 meses de la campaña, él ha venido una o dos veces. Y el propio Lula da Silva, en un evento que terminó siendo importante, ¿no es cierto?, cuando él terminó avalando al candidato Humala, que en ese momento, digamos, al margen de lo que terminó siendo como presidente, generaba pues algunas dudas en torno hacia dónde iba a llevar el país. Sí, si yo recuerdo bien, eso fue unos meses antes del proceso electoral, que él estuvo acá invitado, y fue que recibió al presidente Ollanta Humala, ¿no? De acuerdo, eso fue importante. Y, por ejemplo, la campaña electoral del 2011, que fue diseñada por gente además muy capaz, que lo llevó al triunfo a Ollanta Humala, fue también diseñada o promovida por alguna gente vinculada a Brasil. Y en ese sentido le pregunto, ¿Fabre era parte de esa relación, digamos, más política con Brasil, que les prestó un operador para que los pudiera ayudar en una campaña que fue realmente muy turbulenta, por decirlo de alguna manera? No, yo diría que Fabre fue, la conclusión de una evaluación sobre qué persona podría llevar a cabo el marketing político, ¿no? Ante diferentes oportunidades. Nosotros tuvimos conversaciones con diferentes consultorías, no solo brasileñas, sino también de otra naturaleza, americanas, expertos nacionales, que conversamos con ellos para ver cómo se podía trabajar la campaña. Pero al final elegimos a este grupo porque indudablemente Fabre era una personalidad que ya había trabajado políticamente en el Perú. Hay que recordar que Fabre estuvo en los años 78, 79 como asesor del grupo de Hugo Blanco, ¿no? Él era parte de la Cuarta Internacional Social Trotskista, ¿no? Y él vino acá a acompañar 2 años, visitó el país, conocía a los políticos peruanos, conocía la geografía, la idiosincrasia de los peruanos, y por lo tanto era un activo importante para que él viniera a entender mejor cómo se llevaba a cabo la política peruana. Y él había seguido también la política peruana, Claro, ¿no? claro, tenía un vínculo muy cercano. Pero además, por el triunfo que le dio Ollanta Humala y por el triunfo en el NOA a la revocatoria de Susana Villarán, han subido tremendamente sus bonos, al punto que ni PPK lo puede contratar por lo caro que cobra, dice. Bueno, eso sí, no me consta todavía los precios que estén negociando, ¿no? Si es caro o es muy barato, ¿no? De repente lo caro sale barato o al revés, ¿no? Pero, en fin, en todo caso, esto es una persona muy hábil, muy capaz, ha dirigido campañas políticas también en el Brasil, ¿no? Y esto ha sido exitoso en el Perú, ¿no? Con una capacidad para llevar adelante este perfil del candidato sobre lo que realmente la mayoría de los ciudadanos quería tener, ¿no? Ahora, sobre este caso, para salir y preguntarle sobre otros temas, sobre el caso de Brasil, ¿qué le ha parecido el hecho de que el otro día Perú 21 publicara en una portada una foto de Ollanta Humala con Saida Sisson? Porque usted ya contó su encuentro, que fue circunstancial y muy concreto. Pero, digamos, tomarse un selfie con el presidente en un besamanos en Palacio de Gobierno no es un asunto que pueda hacer cualquiera, digamos. Sí, definitivamente no. ¿Denota un vínculo, una cercanía? Sí, podría ser, ¿no? O podría ser descuido a veces de la seguridad del presidente, ¿no? Que deja acercarse operadores que o no ingenuidad del presidente tomarse fotos. O tomarse fotos en un evento. Es un tema no agradable, definitivamente, pero a veces los políticos y las personas deben guardar mucho más cuidado con respecto a este tipo de cosas. Y a veces se desborda, ¿no? A veces en las reuniones políticas se desborda la gente a tratar de acercarse al presidente, en todo caso, ¿no? Claro, y sobre todo cuando hay algún interés particular, y de repente después el tener un insumo para fanfarronear sobre una cercanía con los políticos también, ¿no es cierto? Bueno, es parte de la labor de estos operadores, de estos consultores, ¿no? Claro, presentar una foto con un presidente y decir, mira, la cercanía que yo tengo, hasta un selfie se toma conmigo. Sí, lo que no necesariamente significa que tenga la relación. Exactamente. Ya, pero quien sí parece de una relación muy cercana es Rocío Calderón, a quien el presidente ha defendido públicamente y ha dicho que las investigaciones sobre Brasil tienen que centrarse en la interoceánica porque hay ahí datos importantes. Y ha dicho, ¿y qué tienen que meter a esta señora? Y le hacen un cargamontón, cuando se ha podido ya, por lo menos inicialmente, determinar que algún vínculo tuvo, porque aparece mencionada.
Sí, indudablemente hay una visita que ella menciona y bueno, esto tendrá que responder Rocío Calderón para qué fue a visitarla, ¿no? ¿Usted la conoce, Rocío Calderón? Es decir, ¿alguna vez en la campaña, cuando usted era presidente del Consejo de Ministros? Nunca he tenido una relación de intercambio directo de palabras con ella. La veía en el corredor, en los pasillos de la presidencia del Consejo de Ministros, a veces trayendo algún documento, alguna cosa, ¿no? Cuando estaba asesorando y trabajando con Nadine Heredia. Con Nadine Heredia. Sí. ¿Y le sorprende un poco los niveles de influencia que parece ha tenido con los años? Sí, a mí me llamó la atención porque nunca estuvo en la campaña política de los últimos años, en el partido ni en la campaña misma, y bueno, en los primeros 6 meses de gestión del gobierno nunca aparecía la doctora Rocío Calderón, ¿no? Sí. Y yo, Salomón Lerner, quería preguntarle por el tema más político de cara al 2016, ¿no? Hoy día se está discutiendo estos temas de corrupción y muchos políticos aparecen ligados a todo eso. Y a pesar de que algunos dicen que eso dinamita la política, yo creo que más bien la pone en un nivel en el que ya no sepamos quién es quién. Y eso puede favorecer otras opciones. Entonces le pregunto eso como un escenario para que una opción pueda ser la que ustedes están procurando. ¿Cómo va ese asunto? Es decir, ¿cómo se están organizando? Y el otro día aquí me dijo Verónica Mendoza, invitó a Sergio Tejada y a César Villanueva que participen en las internas. Ha venido Sergio Tejada, ha dicho, si la izquierda se une, yo soy precandidato. Yo a usted le pregunté la vez pasada y usted me dijo, no, pero vamos a ver cómo se mueven las cosas. ¿En qué están ahora? Bueno, estamos tratando justamente de buscar esa unidad que no necesariamente tiene que pasar por ser una cosa totalmente unitaria, ¿no? Puede haber alguna fuerza que discrepa de algún punto de vista y no hacer una unidad total de las izquierdas. Pero creo que mayoritariamente en la izquierda hay y en la fuerza progresista hay un interés de tener una fuerza importante para participar con opción el año 2016, ¿no? Y creo que los cuadros técnicos para trabajar en temas como la economía, en el tema mismo de la corrupción, son elementos muy importantes que creo que podrían ser un equipo de lujo para el país para justamente transparentar toda esta problemática, ¿no? El condicional que siento en su propuesta plantea de que si eso no es viable al corto plazo, ver la posibilidad de alguna alianza con alguien que tenga más posibilidades que ese sector. Sí, yo diría de que estamos en este momento invitando a todas estas fuerzas políticas. Yo considero que no es imposible, pero es difícil que todos podamos llegarnos a poner de acuerdo, ¿no? Porque hay siempre algunos puntos de vista que se discrepa en cuanto a las posiciones de trabajo de un plan de gobierno, ¿no? Pero se está haciendo todos los esfuerzos de llegar a esa superación. Y me imagino que elementos jóvenes como el que has mencionado, el de Sergio o el de Verónica, sobre todo nosotros mantenemos una muy buena relación con casi todos ellos, especialmente con Sergio, estamos trabajando muy cercanamente, con otras candidaturas jóvenes, ¿no? Que creemos que deben dar también un nuevo rostro a la política peruana, pero también manteniendo a las personas de mayor experiencia, que están cuajadas, que han tenido gobierno, llamándolas a que participen en esta importante tarea que es no se las puede jubilar, digamos, porque todavía pueden aportar todavía de manera importante. Pero yo le hablaba a un paso más adelante y una actitud más pragmática. Eso imaginemos que no prende, porque el escenario ahorita comenzó. Y las opciones terminan siendo las que vemos. Keiko Fujimori, Alan García está un poco alicaído, ha bajado 3 puntos, PPK se mantiene en una segunda vuelta. La pelea es por quién pasa con el Fujimorismo en la segunda vuelta. En el escenario Fujimori, Keiko, PPK, la izquierda progresista, ese sector, ¿para qué lado se inclinaría? ¿Para PPK? Bueno, pues es pragmático, pero posible, ¿no? Sí, ¿cierto? es posible que pueda ocurrir eso. Creo que en la izquierda hay más el concepto de la limpieza y la transparencia, ¿no? Y creo ¿Qué significa PPK necesariamente? ¿O no? No necesariamente, pero creo que en ese escenario, no ha habido un mea culpa del fujimorismo, hay un recuerdo de formas no democráticas de gobierno, en fin, toda una serie de aspectos que dejó el fujimorismo en la etapa de gobierno,
que esto puede ser que podría ser inclinado a una opción que ha sido gobierno, el caso de Pedro Pablo Kuczynski ha participado en el gobierno de Toledo, ¿no? Y que se le conoce más esa trayectoria. Sin embargo, es complicado lo que usted me es complicado, pero estoy pensando en lo más práctico, realista, ¿no? Pensando en términos prácticos más realista, podría ser esa la opción. De acuerdo. ¿Y han conversado usted con PPK? Porque escuché a Carlos Brus, que acaba de, no sé si decir subirse al coche o haberse convencido que esa es la mejor opción, y él ha dicho que dentro de poco PPK va a presentar a algunas personas vinculadas a la izquierda progresista en el Perú dentro de sus filas. Es probable, ¿no? Es probable. ¿Sabe quiénes son? No conozco, no. Yo he conversado con él, lo he mencionado públicamente hace algún tiempo, y bueno, probablemente hoy día vamos a tener una reunión con periodistas, los secretarios generales de los partidos políticos, de repente también, ahí va a estar presente PPK, no sabemos si él vendrá o alguna persona representativa de su partido. Es decir, tenemos reuniones dentro de los diferentes grupos políticos para tratar de armonizar, por lo menos con cierta tolerancia, esta campaña que se viene, parece con mucha fuerza, ¿no? Que va a ser turbulenta. Pero solo para terminar, ¿no es una expresión del fracaso Ollantumala que nos deje como herencia política, como le dije la vez pasada, a Keiko, Alan y a PPK como el socialista de la campaña? Sí, creo que eso es un peso muy difícil para la democracia, ¿no? Y sobre todo para la gobernabilidad futura del país, ¿no? Yo coincido con eso. A nosotros más nos preocupa la herencia social y económica, ¿no? El desencanto de un sector importante. Sí, en lo económico, con una desaceleración, probablemente con los índices de 2, 5 de crecimiento, vamos a tener más pobreza, los pobres están incrementando, hay más desempleo, ¿no? No se está dando el 4 o 5% mínimo para poder bajar eso. La inseguridad de los padres. Nos preocupa la desnutrición, el aumento de la anemia, nos preocupa los estados de la educación, ¿no? Todos estos aspectos que deberían haber sido superados en estos 5 años de gobierno. Y creo que nos va a dejar probablemente en la misma circunstancia como Ollanta ingresó al gobierno reclamando justamente este tipo de inclusión social que no se ha podido avanzar. Inclusive la salida de la parte de la presión tributaria con la salida de Tania Quispe, ¿no? ¿Qué le parece eso? Me parece, bueno, que la presión tributaria sigue igual, ¿no? O sea, no ha aumentado y probablemente va a disminuir. Y si uno ve hoy día las estadísticas, ¿por qué ha disminuido? Es porque se está pasando más renta a las empresas, en las utilidades de las empresas se está dejando de percibir menos, se está dejando de percibir menos sobre las sobreganancias mineras, en fin, sobre una serie de aspectos que hoy día la presión tributaria debería estar en 18% para tener más presupuesto para más gasto social. Señor Salmonel, muchísimas gracias por haber venido. Muchas gracias. Vamos a tener otra oportunidad seguramente de seguir conversando. Muy amable. Mil disculpas a Rubén Trujillo, me pasaba un minuto. Mañana se lo vuelvo, salgo más temprano. Hasta mañana.